y la 19. ¿Ok? El área adelante de la corteza motora tenemos el área 6 y luego el área 8. Adelante de la motora. Adelante de la motora. Tenemos el 6 y el 8. No lo hemos estudiado el 8, para que no se confunda. Tenemos el 6 y 8. ¿Ok? El 6. Ya. Y atrás de la corteza somatosensorial, que es el área 3 o 1, tenemos el área 5. Tenemos más áreas, pero solamente hemos dicho 5 por el momento. ¿Ok? Listo. Entonces, estas áreas, después que Brodmann las estudió y les puso su nombre, les puso su número, estas áreas después se dividieron por funciones que hacían. Y tenemos las áreas primarias, tenemos las áreas de asociación unimodal y las áreas de asociación multimodal. ¿Ok? Las áreas primarias, cuando nos dicen, tenemos el área motora primaria 4, el área somatosensorial 321, tenemos el área 17, que es de la visión primaria, y el área 42, que es el área auditiva primaria. Entonces eso quiere decir que la información pasa por el tálamo, pasa por los cuerpos geniculados, porque los cuerpos geniculados se encargan de la audición y de la visión, ¿no es cierto? Entonces pasan por ahí, pero para alcanzar corteza llegan primero al área primaria. Entonces, por ejemplo, viene una información, pasa por los ojos, pasa por el nervio óptico, pasa por los vasos ópticos, pasa por el cuerpo geniculado y luego llega al área de la visión primaria, al 17, ¿ok? Llega primero al 17, pero este área 17 no es lo suficientemente capaz de poder procesar toda la información y necesita de áreas secundarias como la 18 y la 19, ¿ok? ¿Listo? Lo mismo pasa con el área auditiva. La información llega, pasa por el peñasco, pasa por el tímpano, pasa por todo lo que ustedes conocen, llega por el par craneal octavo, que es el auditivo, listo, llega por el colículo inferior, que es el área auditiva, y luego va a pasar al área cortical. Y la primera área cortical que va a recibir esa información después de haber pasado por todos los circuitos antes mencionados es el área 42, que es de la auditiva primaria. Pero este área no es lo suficientemente capaz de procesar toda esa información y necesita áreas secundarias como son la 21 y la 22. ¿Ok? Lo mismo, llega una información sensitiva, pasa por la médula espinal, sube por el tálamo y llega primero al 321. Pero este 321 es imposible que pueda procesar todo el área y pasa al área 5 o el área unimodal. ¿Listo? Lo mismo pasa con el área motora primaria. La información pasa al área motora primaria, pero esta área motora primaria se queda chica y necesita consultar al área 6 o al área 8, pero en este caso al área 6. ¿Listo? Entonces quiere decir que los centros primarios necesitan de zonas de mayor jerarquía, que son las áreas unimodales. ¿Ok? Las unimodales. ¿Por qué son unimodales? Porque solamente codifican o reciben información de un solo sentido. Por ejemplo, el área auditiva secundaria solamente va a recibir información auditiva, no va a recibir información visual, solo auditiva. Por eso es unimodal, un solo modo. El área visual secundaria recibe solamente estímulo visual, no va a recibir área auditiva. ¿Estamos bien? Por eso es unimodal. El 6 que está acá, el 6 que saca adelante, va a recibir información solo motora. Y el 5 que está atrás va a recibir información solo sensitiva. Por eso es unimodal, se recibe solo un tipo de información. ¿Estamos bien? Pero ¿qué pasa con las áreas multimodales? Por ejemplo, el área multimodal que hemos estudiado, que es el área de Broca o el área de Wernicke, que está acá, no va a recibir información no solamente de un área, va a recibir información del somatosensorial, va a recibir información del área motora, va a recibir información del área auditiva. Por eso se llama multimodal, porque recibe información de varias partes del cerebro. Por eso se llama multimodal. Dentro de las que tenemos estas tenemos el área del lenguaje, Broca y Wernicke. ¿Listo? Otra área que es multimodal, por ejemplo, es la memoria. Otra área que es multimodal es todo lo que es a nivel del frontal. ¿Estamos bien? Entonces, esas son áreas multimodales, que son áreas que van a recibir información, pero no solo de un estímulo. Por ejemplo, el Broca y Wernicke reciben auditiva, reciben motora, reciben sensorial. Visual no mucho para el lenguaje,
pero sí, por ejemplo, auditiva, tienes que escuchar para poder dar una respuesta, tienes que mover la boca, acá está el área motora para dar una respuesta, para comunicarte. Y luego tienes que trabajar el área de Broca, porque el área de Broca es la expresión. Entonces, por eso, de que las áreas multimodales reciben varias informaciones, no solamente un tipo de información, sino varias informaciones del cerebro. ¿Estamos bien? Aparte de que cuando nosotros hablamos, como dijimos en el lenguaje, utilizamos más el hemisferio izquierdo, pero si no utilizaríamos el derecho, hablaríamos como robots, ¿no es cierto? Entonces, aparte de que ellos reciben toda la información de diferentes partes del cuerpo, también reciben la información del otro lado del cerebro. ¿Estamos bien? Porque si no recibiría la información del lado derecho, todos hablaríamos monótonamente como robots. ¿Estamos bien? Entonces, por eso son multimodales, porque reciben varias informaciones de diferentes zonas del cerebro e incluso información del otro lado del cerebro. ¿Okay? Lo mismo que es un área multimodal es el área de la corteza parietal. En esta área de la corteza parietal, en toda el área de la corteza parietal, nosotros tenemos la parte que se encarga del espacio. ¿Estamos bien? Del espacio en tercera dimensión y del espacio en plano. Eso quiere decir que la persona que tiene una lesión en este lado, en el lado izquierdo, por ejemplo, no va a sentir o no va a tener percepción de su cuerpo del lado derecho. Pero no solamente percepción en sentir, sino no va a saber cómo está su cuerpo. Si se choca acá, no va a saber que se chocó, no, porque no siente. Para él este lado no existe, porque ha tenido una lesión en la zona parietal. ¿Estamos bien? Si él, por ejemplo, dice, yo voy a entrar por este lado, él en su cabeza solamente va a tener el esquema de la mitad de su cuerpo, no va a tener el esquema que tiene un brazo más. Pero aquí se no va a sentir que lo tiene. Luego, cuando se corta, recién se va a dar cuenta que se cortó. ¿Me entiendes? O sea, tú sabes que tú de repente puedes pasar por ese canal de allá. Porque tú sabes, en tu cabeza tú sabes que eres flaca, que eres tatata, y vas a pasar por ahí. Pero si tú tuvieras una lesión del lado parietal, tú dirías, por ese espacio chiquito, tú dices, no, redúcemelo más, porque en tu cabeza tú no vas a estar toda entera, sino tú vas a decir, yo necesito un espacio solo para la mitad de mi cuerpo. ¿Listo? Entonces tú vas a pasar por ese espacio, pero como tú has pensado que solamente tienes la mitad de tu cuerpo, te vas a chocar obviamente en el lado que no has pensado. Cuando te chocas, recién vas a sentir, pero antes no preveíste, porque tú sabes muy bien qué es lo que, por dónde puedes pasar o no, ¿sí o no? Okay. Entonces ese es el lado parietal, si hay una lesión en el lado parietal. Si hay una lesión también en el lado parietal, si ustedes le ponen a dibujar a un paciente con una lesión en el lado parietal, este paciente no va a dibujar la parte que está lesionada. Si esa parte ha sido lesionada, él no va a percibir todo el área ventral. Entonces, si ustedes le mandan a hacer un dibujo a esta persona, para esta persona no va a existir todos los números que están a este lado, van a existir solamente los números que están al otro lado. ¿Estamos bien? Otra cosa más que pasan con estos pacientes es de que si tienen una lesión, ustedes le mandan a hacer dibujos planos, que puede ser un triángulo en una hoja, un cuadrado en una hoja, un rectángulo, que te lo va a copiar en forma más o menos bien, pero mándale a hacer un prisma o mándale a hacer un cubo, que ya son dibujos en el espacio, que no son planos, no lo va a poder hacer, porque la parte integrativa del espacio está en la zona parietal y él ha tenido una lesión. ¿Ok? Listo. Luego la lesión que tuvo Cage, el obrero que le dijimos, fue que una varilla ingresó por esta zona de acá, atravesó toda la zona de acá, todo, atravesó y salió por esta zona, salió a nivel de acá del cráneo. Acá tenemos un agujero y salió por todo. Entonces atravesó toda la zona frontal. Cuando atravesó toda esa zona frontal, se dieron cuenta que este paciente había perdido la responsabilidad, había perdido la planificación, había perdido la motivación, había perdido el respeto en lo social. Entonces, por eso dicen de que la parte frontal es la zona que nos hace ser nosotros con nuestra personalidad, ¿no? De respetar las normas, de tener motivación, de planificar las cosas que voy a hacer mañana, que voy a hacer después, en todo el área frontal. La mayoría de los pacientes con una lesión frontal tienen problemas conductuales. Son pacientes, la mayoría, si este paciente tenía una lesión en la parte frontal, antes si era un paciente recontra calmado, tranquilo, ahora puede ser un paciente agresivo. ¿Ya? Porque en la parte frontal encontramos todo lo que es la parte de un poco de la personalidad del paciente. ¿Ok? Entonces, esa ha sido toda la clase que hemos hecho hoy día. Pero también en la clase que hemos hecho hoy día, hemos estudiado el área 321 y el área 4. ¿Ya? Entonces,
Esto es lo que mencionamos a Penfield, ¿no es cierto? Penfield fue un estudioso que dijo, perfecto, pero el área 321 y el área 4 es toda esta franja de acá, toda la franja de acá. Esto quiere decir que si alguien me toca, se va a activar mi área 321. Pero ¿qué parte de mi área 321 se va a activar? Por ejemplo, si me tocan la mano, ¿qué parte se va a activar? Esta, ¿cuál? ¿Qué parte? No sabíamos. Si me tocan la cara, ¿qué parte del 321 se va a activar? Esta. ¿Listo? Entonces, lo que él hizo es sacar esta zona y mediante corriente eléctrica comenzó a estimular. Entonces, él dijo, ok, se estimula la mano, se mueve esta zona. Hay como que un movimiento de las mayores células en esta zona. Se estimula la cara, se mueve esta zona. Se estimula el tronco, esta zona. Se estimula la pierna, esta zona. Se estimula la lengua, esta zona. Y el área 321 viene hasta adentro. No termina solo hacia afuera, viene todo hasta acá adentro. ¿Listo? Entonces él viendo y probando, vio que acá había un mapa de todo tu cuerpo. Estamos viendo de la pierna, del pie, del dedo, de la mano, de la boca, de la lengua, de todo. ¿Listo? Hizo un mapeo, lo que le llamamos el homúnculo sensitivo de Penfield, porque hizo un mapa, en la cual vio que la gran mayoría de sensibilidad la tenemos en la cara y la gran mayoría de sensibilidad la tenemos en la mano, y sobre todo en el pulgar, porque el pulgar nos sirve para poder manipular las cosas. Tenemos acá también visto el tronco, por ejemplo, o la pierna, por ejemplo, pero son zonas muy pequeñitas. ¿Por qué? Porque tú, cuando te dice discrimina esto, tú lo primero que agarras es la mano te sirve para discriminar. Si yo te pongo esto en la pierna, difícilmente lo vas a discriminar. ¿Estamos bien? Porque acá en el cerebro se representa muy chiquito, pero la mano sí se representa grande. ¿Estamos bien? Lo mismo pasó con la parte motora, con el área 4. Él dijo, si todo lo que muevo está representado en esta zona, pero ¿qué parte de esta zona me mueve la lengua? ¿Qué parte de esta zona me mueve el brazo? ¿Qué parte de esta zona me mueve la cara? Entonces, al estimular con corriente eléctrica, él vio que también había acá un mapa de todo nuestro cuerpo que se podía mover. ¿Estamos bien? Siendo las zonas más grandes, la zona de la mano y del pulgar y de la lengua. La lengua se mueve bastante en todo nuestro día porque nos comunicamos moviendo la lengua, comemos moviendo la lengua. Incluso podemos respirar con los movimientos de la lengua, pero que no es mucho, pero sí, nos comunicamos y movemos a través de la lengua. Entonces, tanto estos dos fue estudiado por Penfield y lo que se hizo fue un mapa sensitivo y un mapa motor de Penfield. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hemos estudiado hoy día, todo lo que es corteza. ¿Okay? Van a practicar y de ahí yo vengo a preguntar.